Mis amigos, bienvenidos sean a un programa más de Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y es un gusto enorme, de tenerlos aquí en la sintonía de EWTN. Estamos transmitiendo desde los estudios en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Y el día de hoy tenemos a dos personajes que ya ustedes lo conocen, son familia dentro de EWTN a través de algunos años, ya varios años con nosotros, y los traemos a Tertulias de Fe para poder platicar en esta charla, en esta tertulia, en esta conversación acerca de temas importantes que nos competen como familia, como sociedad, porque realmente ahorita decimos que la sociedad está en un caos, pero simplemente hay que ver las familias también. Entonces, el día de hoy tenemos a la señora Carmen Corominas. Encantada. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y a su hermano José María Corominas. Gracias por estar aquí, José. Gracias, Julio. Gracias. Pues mire, yo siempre entro lo que es en este programa con alguna frase, con alguna cita. Traigo el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2207, que nos dice: la familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales. Se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en la sociedad. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el que podemos entrar de lleno a lo que es el tema. Yo creo que es pues importante mencionar de que este programa quisiéramos abarcar lo más que se pudiera, y sabemos que en una hora no podemos abarcar muchas cosas, pero simplemente qué es lo que en su caso llega a destruir la sociedad allá afuera, la sociedad que hoy existe en día, que estamos contemporáneos a esa sociedad que está de cabeza, como decimos, quizá, ¿qué es lo que llega a destruir una sociedad? Quizá los valores, Carmen. Destruyen la familia. Tú destruyes sobre todo a la madre, y destruyes a la familia y destruyes la sociedad. O sea, es que ya no hay. O sea, los valores, ¿quién los transmite? Sobre todo la familia. Cuando hay unos padres en la casa. Sí. Y se vive la familia, pero hay que vivirla en familia. Siempre digo que están muy bien los colegios, pero que donde realmente tienes que vivir tus creencias es en casa, con tu familia. Los padres son los responsables y no puedes delegarlo, no puedes. Entonces, destruyes, ¿qué pasa? Que si quieres hacerte con la sociedad, destruyes a la familia, destruyes a la madre y se ve reflejado en la sociedad, totalmente. Claro. Y ese es el caos que existe ahorita. Y entonces no hay valores. Es más que nada eso, es la base principal, creo, José María. Yo volvería un poco más atrás. Okay. El demonio existe. Y si existe, lo que quiere es destruir la obra creada por Dios y que no llegue a su culmen. La culmen es la santificación de todos los hombres para ir al cielo y vivir con siempre felices, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres destruir la sociedad, como bien ha apuntado Carmen, mi hermana, lo que tienes que destruir la familia. La familia es lo que protege al ser humano. Tú quieres manipular al ser humano, aíslalo de su familia. Okay. O sea, de hecho, las tendencias materialistas y las corrientes pues, que podemos mencionar aquí tienden a aislar al ser humano. ¿Para qué? Para ser manipulable. Yo ya no me quedo en los políticos, yo voy mucho más allá. El mal existe, el demonio existe y utiliza ciertos vehículos para ir destruyendo al ser humano. Entonces, si tú quieres manipular y destruir al ser humano, aíslalo. ¿De dónde? De la familia. Si tú quieres destruir la familia, tienes que destruir el matrimonio. Y de ahí vas. ¿Por qué? Pero no es porque quieran destruir el matrimonio, sino lo que quieren destruir es la familia, la base fundamental donde se protege todo lo que tú has dicho, que has definido perfectamente en el catecismo. Entonces, cuando tú atacas a la familia, al matrimonio, ¿qué quieres hacer? Diluirlo, quitarle sentido. Entre un hombre, una mujer, dos hombres, dos mujeres, un perro, una mujer, un gato, un hombre, una cebra. Tú te lo puedes imaginar, ¿no? Tú generalizas tanto la palabra matrimonio que lo haces absolutamente inservible. Pero luego vas al género, otra vez. O sea, todo el tema de género, al final, es aislar al ser humano para poderlo manipular y destruir. Y en esto estás la familia, atacas al matrimonio y atacas, como bien ha dicho Mari Carmen, a la mujer. Porque todo el tema del género va en contra de la mujer. Exacto. Y si tú te das cuenta, el resultado que está teniendo la ideología de género, la más afectada es la mujer. Por tanto, pero al final es lo mismo, es destruir al ser humano y para lo que el ser humano ha sido creado es la santificación y vivir para siempre feliz en el cielo, ¿no? Y es el trabajo
del demonio, del enemigo, ¿no? Pero es que el demonio, o sea, muchas veces no gusta hablar del demonio. Del demonio hay que hablar, porque si no se habla, es su gran victoria. El gran éxito. Yo recuerdo una película de Arnold Schwarzenegger como el The End of Days, el final de los días, que fue del año 2000, en el que él con una conversación, él nunca hablaba en sus películas, pero en esta en concreto hablaba. Sí. Entonces era una charla que tenía con un sacerdote católico, y en el cual el sacerdote católico le decía a Arnold Schwarzenegger: el éxito del demonio es que la gente niega su existencia. En el momento en que tú niegas la existencia de tu atacante, ya no te puedes proteger, porque no existe. Entonces está libre de poderte hacer contigo lo que quieras. Y luego tienes otras cosas, ¿no? Toda esta corriente de destrucción de la mujer, de la familia, por ende, del matrimonio, por ende de la familia, para aislar al ser humano, es fruto de corrientes que, si uno las analiza, identifica al demonio en todo. ¿El demonio qué es? Traición, es suciedad, es odio, es enfrentamiento, es duda. Entonces, si tú ves todo lo que hay, todos estos movimientos, lo que generan son ese tipo de cosas. O sea, por eso tu pregunta es muy, yo diría, es difícil de localizar, porque es muy general. Claro, totalmente. Pero es perfecta, ¿eh? Y tu descripción, tu selección porque del incluye catecismo, varias cosas, tantos... Claro, es todo, es el ser humano. Por eso, ahora estábamos desayunando con un sacerdote y hablábamos de por qué, no tiene mucho que ver con la familia, pero bueno, que por qué se ataca a España en temas de, yo qué sé, de la reconquista, o del descubrimiento de América. No se ataca a España, se ataca a lo que España representa en la historia. Y España representa la defensa de la Iglesia Católica y la propagación de la religión. Entonces no es España a lo que se le tiene odio, a lo que se tiene odio es a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la única que puede darle cara a todos estos movimientos que quieren destruir. Y aparte de todo, bueno, pues la Iglesia es la garantía de la existencia de la propia familia. Pero bueno, esto sería otro tema. No, claro, y podemos extendernos, ¿no? Pero sí, el punto, como decía usted, Carmen, de los valores, ¿no? Que implica dentro, o sea, como esa, la pregunta es muy general, pero sí los valores, la esencia, ¿no? De la familia, de qué es lo que va a mostrarse en la sociedad. Quiero decirles, mis amigos, una pequeña reseña de los hermanos Corominas. Ellos están con lo que dirigen el Instituto Europeo de Estudios de la Educación. Es un instituto sin fines de lucro, dirigido a las familias, precisamente, y cuyo objetivo principal es ayudar a todos los padres a educar a sus hijos en una libertad responsable basada en la integridad de la persona. Que este instituto fue fundado por su padre, Fernando Corominas. ¿En qué año fue fundado, más o menos? 1991, fue cuando se fundó, pero mi padre era ingeniero naval, o sea, que no tiene nada que ver con temas de educación. Él daba muy bien las conferencias, las daba fenomenal, a la gente le encantaba, de lo suyo, como ingeniero naval, y sobre temas de empresa me parece que daba, y por la vida se ofreció para dar conferencias de educación, como hablaba bien, gustaba muchísimo, y ahí se empezó ya a entusiasmar, ahí vio que tenía que ayudar, que era lo que él podía hacer y aportar. Y eso fue a más y a más, ¿no? Sí, de hecho, es como... el ser humano es como una barquita, ¿no? en el océano, en la cual tú lo único que manejas es la vela del timón, pero los huracanes, los vientos, las corrientes, lo que realmente te lleva. Entonces, mi padre, siendo ingeniero, asiste a una tertulia en el sur de España, en Pozalbero, en Jerez, ahí fue. Y donde la tertulia la daba San José María Escrivá de Balaguer. Ahí fue. Y entonces, en ese momento, estamos hablando de los años 60, San José María dice que es fundamental apoyar a los padres a educar a los hijos. Y había que montar organizaciones para apoyar esa función. Entonces ahí nacieron los colegios del Opus Dei en todo el mundo, y otras cosas que surgieron fueron las escuelas de familia. Entonces en esa tertulia, y luego a posteriori, solicitaron voluntarios, y ahí fue lo que dice mi hermana, que bueno, mi padre, como tenía experiencia dando clases en la Escuela de Ingenieros Navales, de hecho era peritos navales en Cádiz, y pues levantó la mano. Le interesó. Pero no sabía nada. O sea, empezó de nuevo. Por eso
Muchas veces las vocaciones no las escoge uno, sino que te vienen dadas y tú levantas el dedo. Es como tú estás sentado aquí llevando un programa, igual hace 30 años jamás te podrías imaginar que ibas a estar aquí. ¿Por qué? Pero supiste decir que sí, podríamos llamarle a la voluntad de Dios. Entonces, pues mi padre lo hizo y de ahí pues surgieron mil cosas y Dios te va ayudando. Y esto ha crecido, me imagino, a varios países, esté en el instituto. Sí, pero vamos, tiene mérito porque él empezó leyendo libros, o sea, él estudió a base de leer libros, y hubo un momento en que al jubilarse, que se prejubiló un poco antes, él tuvo que elegir. O sea, había una empresa que le ofrecía un trabajo súper buenísimo y ahí tuvo que elegir, o sea, que realmente supo elegir el camino de Dios, como dice mi hermano, ¿no? Y eligió ayudar a las familias a vivir, bueno, pues de lo que él había ahorrado y su pensión, y eso tiene mucho mérito, ¿no? Supo elegir realmente, y mi madre, que tiene mérito, porque ella le dijo que sí, le apoyó, y ahí fue donde ya mi padre le dijo, tengo que ayudar a las familias, en su fe, o sea, en la búsqueda de Dios, ¿no? Porque era educar a los hijos en la fe, o sea, era realmente lo que a él le importaba. En la conferencia episcopal española, hace ya algunos años, estoy parafraseando, no es exacto, pero vinieron a decir, no me acuerdo qué obispo, dijo, en España prácticamente el 17% un poquito más, de la población va a misa los domingos, con cierta frecuencia, es bastante baja. Pero ese 17% más emigrantes que están viniendo, que son católicos, tienen más del 40% de los niños que nacen en este país. Si nosotros supiéramos transmitirle nuestros valores a nuestros hijos de una manera efectiva, al final es Dios el que da la fe y todo, pero nosotros somos menos instrumentos, ¿no? Nosotros podríamos darle la vuelta a la situación de España, de descristianización, en 2 generaciones. Entonces, muchas veces tratamos de hacer apostolado fuera de nuestra casa y nos olvidamos que la principal labor apostólica que tenemos es en nuestra casa, dándole armas y conocimientos y experiencias con Dios a nuestros hijos para que el día de mañana, cuando estén solos y reciban ataques, eso en vez de ser ataques, poner en peligro su fe, sean oportunidades apostólicas para poder ayudar a los demás. Y eso, como decía mi hermana al comienzo, se hace en casa. Se hace en casa con apoyo de parroquias, obviamente, con apoyo de colegios y con apoyo de otras oportunidades que podemos tener. Pero es en casa. Y para que los padres... Otra anécdota, un hijo mío me decía, no, porque yo quiero ayudar, yo quiero dar... Tú no puedes dar lo que no tienes. O sea, tú no puedes enseñar a tu compañerito que no sabe matemáticas si tú no sabes matemáticas. Tú no puedes aportar económicamente a nada si no tienes dinero. Entonces, o sea, tú tienes que tener... Entonces, los padres, si queremos que transmitan su fe, su experiencia de Dios, su conversión a sus hijos, si ellos no lo tienen, es imposible que lo transmitan. Entonces, cuando nosotros hablamos de escuelas de padres, hablamos de escuelas de familia, hablamos del conjunto. No es, bueno, te voy a enseñar lo que tienes que hacer con tus hijos. No, te voy a enseñar cómo tú te tienes que comportar para poder ayudar a tus hijos. Y con ciertas circunstancias muy naturales. Hay cosas, por ejemplo, una señora que está en las escuelas decía, yo he puesto en práctica lo que me estáis diciendo y sí, el efecto en mis hijos está siendo buenísimo, pero que se ha educado mi marido. Son detalles. Entonces, es importante ayudar a los padres a que sepan transmitir y a fortalecer su fe para luego pasársela a sus hijos. Y si nosotros conseguimos, que el dato es duro, de cada 4 hijos que tiene una familia cristiana en España practicante, 3 se pierden a la hora de llegar a la universidad. Si nosotros conseguimos que no se pierdan, es que no te lo puedes imaginar. O sea, tenemos los hijos, por eso, otra cosa, todas estas corrientes lo que quieren es quitar a los hijos de las familias, que viene un poco de la Revolución Francesa, ¿no? La idea de que los hijos pertenecen al Estado en vez de a las familias. Pero bueno, ese es el tema. Entonces, los padres necesitan ayuda. Mi padre lo vio hace ya muchos años, se metió en el tema de online, porque las escuelas nuestras tienen mucho de online, y con una perspectiva muy característica, es
no es tanto corregir los errores en nuestros hijos, sino es más potenciar sus virtudes. Okay. Porque muchas veces a los padres les enseñamos, tienes que saber educar a tus hijos y a correr los errores. Entonces llega el padre a la casa y dice, bueno, hoy voy a educar a mis hijos. A ver, voy a identificar cuándo se equivocan para corregirlos. No, tienes que estar pendiente de cuándo lo hacen bien. Todo lo que hacen bien lo potencias, lo alabas. Lo que hacen mal lo indicas, pero no se lo recuerdas todo el día. Okay. Lo bueno sí se lo puede recordar. Entonces, pues está lo mismo. Bueno, tú sabes de... Okay, no, sí, y de hecho he leído una frase que me gustó mucho de usted, que dice que trabajamos para dos empresas, la que nos da de comer y la familia, ¿no? Y la familia. Es importantísimo trabajar en la familia, invertirle, porque como familias le echamos la culpa al Estado, al gobierno, a las circunstancias, a las redes sociales, que cómo está nuestra familia, pero no le echamos las ganas, ¿no? Como decimos en México, no le echamos el power de poder hacer trabajar a nuestra familia. Pero además, fíjate una cosa, al final los años pasan. Y lo que tú hagas con los niños pequeños, con tus hijos desde pequeños, desde que nacen, eso luego, cuando pasan los años, no puedes recuperarlo. Okay. Es lo que has hecho o no has hecho. Y no solo es eso. Yo me he encontrado luego con muchas con gente que han pasado los años y que se han jubilado, y el trabajo, ¿qué queda del trabajo? Nada, nadie se preocupa por ti, nadie te llama. Se han olvidado de ti, ya no existes. Has terminado el trabajo y te has matado por ese trabajo. Te has dado la vida, te has dado todo. Has dejado a tu familia por triunfar en ese trabajo. El problema es que entonces es cuando te acuerdas de los tuyos, de tu familia, de tus hermanos, de tus hijos, de tu esposa o de tu esposo. Y entonces, ¿qué? ¿Lo has cuidado? Porque si no lo has cuidado, a lo mejor te encuentras algo que no te gusta. Porque yo me encuentro gente que dice, bueno, es que ya no puedo volver atrás. Porque a mí me gusta mucho oír conferencias o entrevistas a gente que hablan sobre temas de educación y tal. Y hay un psiquiatra que decía que habían ido a un hospital de terminales, de gente que estaban ya muriéndose, en Estados Unidos, y que le hicieron una pregunta, que fue, si tú volvieras atrás, ¿qué cambiarías? Dice que todos decían lo mismo. Dedicar más tiempo a los míos, a mis hijos, a mi familia, a los míos. Porque es lo que al final te queda. Si tú no dedicas... A la mujer. Claro, a la mujer. Hombre, claro, al esposo, al matrimonio, lo más importante, a los tuyos, a los más cercanos. Pues primero tu esposo o tu esposa y luego... Sí. Pero tienes que dedicar ese tiempo y tienes que formarles, tienes que educarles, que luego es lo que vas a recibir. Y si tú no sabes educar hijos con valores, luego dirás, ay, mis hijos han perdido la fe, y sufrirás si tú eres una persona de fe. Pero tienes que hacerlo desde que son pequeños, pero hay que saber hacerlo. Pues no nacemos sabiendo. Y por eso es importante formarse. O te apuntas a escuelas de familia o lees libros, pero los pones en práctica. Porque hay mucha gente que nos llegan y dicen, bueno, es que he leído el libro, pero no sé cómo ponerlo en práctica. Entonces, hay que ponerlo en práctica, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, es lo que nos está pidiendo Dios, porque es que están destruyendo las familias. Entonces ahora, por eso yo me vuelco y les hago ver a las familias que es ahora, que el tiempo pasa, que luego no se hace, que luego no hay marcha atrás. Y yo me he encontrado con familias buenísimas, pero muy buenas, o sea, ya con los hijos más mayores. Claro, me viene a mí, a lo mejor hablamos, ¿no? Por temas X, y te das cuenta que los hijos, ellos se quejan de que los hijos van al suyo. Son egoístas. Han estudiado, carreras, cara afuera son fantásticos, pero en casa los padres echan de menos que sean más detallistas con ellos, que tengan más consideración con ellos en ese sentido, ¿no? O sea, solo miran por ellos. Sí. Pero es lo que han educado. Sí. Tomamos otras prioridades, ¿no? A diferencia de la familia. No, y los niños han visto que sus padres, en la época de más jóvenes, de padres más jóvenes, igual las prioridades no eran ellos, o no era la familia, o no era su mujer, o no era su marido, era su trabajo. Se dan cuenta. Ellos están haciendo lo mismo que han visto. Por eso el ejemplo. Si tú quieres que tu hija de 15 años, cuando tenga 15 años, te hable, que seguramente en esa época se retraen un poco más, pues será que con 4, 5, 6 años, a lo mejor tú le tienes que hablar. No un interrogatorio. Sí. ¿Quién eres? ¿Qué tal el colegio? Tal, no, y bien. No, cuéntale tus cosas.
O sea, tan sencillo como tú llegues del trabajo y a tu hijo de 6 años, o menos le vas a contar si has cerrado una operación financiera, etcétera, muy complicado, ¿no? Pero sí puedes decir, oye, he entrevistado hoy a alguien en el trabajo y resulta que le he puesto un balón de fútbol y te ríes, pero le cuentas tus cosas. Si tú le acostumbras a tu hijo a tú contarle tus cosas, el día de mañana tu hijo te contará sus cosas. Okay. Tú no puedes pretender tú nunca haberle contado nada y cuando tenga 15, 16 años que tú ves que empieza a haber problemas, tratas de que él te cuente qué. No te cuenta nada. Y es la comunicación que debe haber, ¿no? Pero tiene que ser programada de una manera natural. O sea, no es aquí un problema de ingenieros que ponen, no. Sino hacerlo de manera natural, porque la educación es natural. Lo que pasa es que tienes que saber hacerla. Y para eso, pues igual que en el trabajo, pues si construyes barcos, tienes que estudiar para construir barcos. Si eres científico, tienes que hacer lo mismo para ser padre. Que en el fondo es lo más importante. Tu empresa más importante. O sea, pero no solo para nosotros, para la sociedad. Para la sociedad. O sea, sin hijos no hay sociedad, sin matrimonio no hay sociedad, sin familias no hay sociedad. Y lo que nos estamos encontrando, como está la situación ahora, que nos quejamos mucho. Como tú decías, bien apuntaba, decía, sí, nos quejamos de los políticos, tal, no sé. Sí, pero hay poco, a veces poco podemos hacer. ¿Dónde podemos hacer? En nuestra familia. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que enfocar... la gran culpa nosotros, totalmente. Puedo contar una anécdota de una familia que me contaba. Me decía, mira, Carmen, yo cuando me metí en las escuelas de familia con vosotros, pues yo iba con los hijos y cuando entraban en el coche después del colegio, pues yo les preguntaba, bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué has hecho? ¿Qué no sé qué? Y eran muy escuetas las respuestas. Dice, entonces en las escuelas aprendí que había que contarles, que es lo que ha dicho mi hermano, contarles nuestras cosas. Entonces me decía, bueno, pues yo empecé a, en vez de preguntarles, empecé a contarles, pues mira, yo oí esto y me ha pasado esto otro, y he visto a no sé quién, y le empezaba a contar. Y dice, mira, Carmen, ahora mismo, cuando se meten en el coche, se pelean por hablar, por contar. ¿Sí? Pero claro, no caes, normalmente no lo piensas, es algo tan sencillo, pero es un cambio. Y aprender siempre se puede. Mira, yo he visto pues, familias que han llegado a nosotros ya con hijos de unas edades y he visto los cambios. ¿Y no es lo mismo que desde pequeños? No, claro que no. Pero que se puede, siempre se puede trabajar con ellos. Siempre hay montones de cosas. Y es que se sabe tanto que yo siempre digo, no utilizarlo es como yo me operé de cataratas. Y yo digo, bueno, yo podía haber dicho, oye, pues ya está. Pues yo sigo mi vida normal, ¿no? Pues sí. Ahora estaría ciega. Utilizas la tecnología, lo que se sabe nuevo. Y gracias a eso veo mejor que antes. Sí. Es una maravilla. Entonces, pues esto es lo mismo. O sea, aprende, lee, pero es lo más importante de tus hijos, ¿no? Y este es el cambio que, por ejemplo, esta familia, pero como esas tengo anécdotas. Sí, me imagino que han salido tantas. Y así podemos escuchar, ¿no? Pero hoy en día hay un gran problema, ¿no? De la división que existe, del aislamiento que existe en la familia, simplemente, como decía usted, de la tecnología. Ahorita ya ves en las mesas de los hogares que los muchachitos, los niños, con su celular, mientras que comen, viendo el celular. Hasta incluso los padres. En los restaurantes te puedes dar cuenta que hay gente que está con sus hijos y sus hijos en su tableta, en su pantallita, y también los adultos quizá. Entonces, ese yo creo que es un gran problema que ha llegado, que hasta los psicólogos han dicho, o sea, llegó tan rápido que no sabemos qué hacer, ¿no? Pero realmente esto es un gran problema, una gran crisis, ¿no? En España hay colegios que hace unos años empezaron a poner todo por medio de tablet. Todo. O sea, en vez de libros, todo tablet. Wow. Pues están revertiendo. Se han dado cuenta del daño que eso hace a los niños, otra vez, mal utilizado. Sí, sí, sí. O sea, la tecnología no es mala o buena en sí misma, es igual que un revólver. Sí, claro. Si el revólver lo utilizas para cazar una pieza, para dar a alimentar al otro, pero si es para matar a tu vecino, o sea, el revólver no es bueno ni malo. O un cuchillo de cocina, pues te puedes utilizar para muchas cosas. Pues lo mismo, la tecnología es una bendición de Dios, es un progreso. O sea, no es malo, es la utilización que se hace de ella. Y otra vez, tienes que enseñar a tus hijos cómo se tiene que utilizar la tecnología, pero para enseñarlo, más vale que tú lo sepas. Exacto, porque si tú no lo sabes, hay otro detalle con respecto al tema de hablar con los hijos, que es fundamental, es las tertulias después de comer. Exacto. O sea, tú comes, eso es muy latino, muy nuestro, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, tú comes y después de comer empiezas a hablar. Bueno, pues si los padres, de manera promovida, fomentan
que, oye, ahora cada uno va a contar algo bueno que le ha pasado durante la semana. Y empieza a hablar el más viejo, generalmente es el padre. Sí. Entonces el padre cuenta una anécdota y luego la madre. Imagínate que hay 4 niños. Entonces empieza desde el más grande al más pequeño. Bueno, el más pequeño probablemente va a estar toda la tertulia diciendo, me toca, me toca. Sí. Esperando su turno. Luego le toca y no sabe qué contar. Ajá. Pero es ese tipo de acciones lo que fomenta la comunicación en la familia. No solo con los padres, también con los hijos. Y luego los abuelos. Qué importante los abuelos. Yo tengo 5 hijos, ya mayorcitos, Sí. desde 34 la mayor hasta el más pequeño que tiene 23. ¿Okay? Pues mis hijos les cuentan a las abuelas cosas que no nos cuentan a nosotros. O sea, el papel de los abuelos es fundamental. Nosotros decimos a veces, decimos en las escuelas que los abuelos dan trascendencia a los hijos del pasado y del futuro y de lo que van a ser. Y ponen en contexto no solo lo inmediato, sino lo inmediato dentro del pasado y el futuro. Entonces, también fomentar el trato con los abuelos. Okay. Y luego, el trato que tú tengas con tus padres es el que a ti te van a dar tus hijos. Si tú a tus hijos en tu casa no ven que tú respetas a tus padres, que tú pones un tiempo para irlos a ver. De hecho, una de las cosas que es el cuidar a tus padres ancianos no es una obligación, no lo es. Es un privilegio que Dios te da, que tienes que aprovechar porque se pasa. Entonces, y tienen que verlo. El ejemplo, vamos a ir otra vez al tema de la educación de tus hijos. El ejemplo, qué importante es el ejemplo. A los padres en las escuelas. ¿Os confesáis? Sí. ¿Cuándo? Bueno, pues los jueves por la tarde voy a confesarme. ¿Te ve tu hijo confesarte? No. Pues que tu hijo te vea confesarte. Y sobre todo cuando son más pequeños. Tú vas y te suelen acompañar. Comulgas, lo mismo, o sea, que vea que tienes prácticas religiosas, no por ser falso y venderme, no, sino por darles un buen ejemplo. Si te confiesas, ¿qué más te da confesarte? ¿El domingo cuando estás con tus hijos o el miércoles por la noche? Y si te sientes muy mal, confiésate el miércoles por la noche y el domingo cuando estás con tus hijos. Tampoco pasa nada, la confesión te da gracia. Totalmente. O sea, no hace falta estar en pecado mortal para confesarse. Así es. ¿No? Y qué tan importante, ¿no? Poder dar esa imagen de buen padre, de buena madre, de buenos esposos a unos hijitos que van a crecer y que van a llegar, si es su vocación, al matrimonio para que, como hemos dicho, pues vean esa experiencia vivida en casa de lo que es el matrimonio, en sus altas y bajas, pero también mostrar lo mejor que uno pueda como matrimonio. Nos vamos a ir a la pausa para regresar al segundo segmento y nos vamos con la pregunta esencial que a lo mejor creo es un pilar acerca de la formación del laico, la formación de la persona en todo esto. O sea, abarca muchísimas cosas. La formación me refiero a poder saber que la persona que va a enseñar a sus hijos, como usted decía, pues tengo que saber, ¿no? de qué es lo que le quiero enseñar a mi hijo. Quiero aprender y quiero saber qué es lo que le tiene que nacer a cada persona para poder formarse, que yo creo que es un pilar importante. Ahorita regresamos con lo que es con esta pregunta para hablar de la formación en la familia. No se separe de su tableta, de su televisor, de su pantalla. Regresamos aquí en Tertulias de Fe. Estamos con los hermanos Corominas para poder seguir hablando acerca de la familia en la sociedad. Nos vemos ahorita. Gracias mis amigos por seguir en sintonía de EWTN. Estamos en Tertulias de Fe y en esta charla, en esta plática, en esta, pues, ¿qué le puedo decir? Me emociona tanto hablar de la familia, que es lo que nos compete a todos, porque todos tenemos una familia, venimos de una familia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues en ese segundo segmento vamos a entrar de lleno a lo que es qué debemos practicar, qué debemos hacer. Y más que nada, como terminaba el segmento pasado, era lo que es la formación. Carmen, ¿qué nos puede decir en la formación? ¿Es esencial en la vida familiar? Es fundamental. O sea, tienes que formarte como padre para poderlo aplicar a los hijos. ¿Cuál es, por ejemplo, la herramienta que tenemos nosotros en nuestra escuela?
les enseñamos a los padres a ponerse objetivos de mejora, pero que al final los que mejoran son los padres. Sí. Si ellos dicen, al final es para nosotros, a raíz de eso, pues por ejemplo, generosidad. Venga, vamos a tener actos de generosidad. Objetivo, la generosidad. Medios, pues cada día va a cada uno a apuntar algo bueno que haya hecho por los demás. Y luego eso va a ser como un regalo al niño Jesús, por ejemplo, ¿no? Más o menos. Bueno, pues al final los propios padres están en ello, porque también se suelen meter en esos planes de acción. Entonces son objetivos que te vas poniendo, que te van mejorando. No solo eso, es que cuando tú acostumbras a los hijos a ponerse objetivos de mejora, al final se acostumbran, lo hacen de ellos. Y en su propia vida, ellos utilizarán el objetivo de voy a mejorar en esto. Lo harán en su matrimonio, lo harán en su trabajo, lo harán con sus propios hijos, porque ellos lo han vivido de pequeño. Y yo sí tengo familia, llevo más de 20 años asesorando a familias, sí. Y yo lo veo, ¿no? Que luego ellos lo transmiten y a su propia, o sea, lo llevan en su propia vida, ¿no? Y para eso pues tienen que formarse, o sea, se sabe muchísimo, hay que utilizarlo, hay que saber cómo hacerlo, pero no solamente hay que saber, hay que ponerse objetivos. Si tú no tienes objetivos en tu familia, no avanzas. Sé mucho, ¿y qué? ¿Pero tienes objetivos? ¿Los cumples? Mira, tengo algunas familias que llevan conmigo, bueno, algunos llevan 10 años, 14, 17 años, y yo les digo, pero si sabéis más que yo. Me dicen, sí, pero el estar contigo nos obliga a ponernos objetivos en nuestra familia para seguir trabajando con los hijos. La vida te come, te empieza a pasar el tiempo y tienes tantas cosas y tu trabajo te ocupa mucho espacio, todo te ocupa espacio. Y con los hijos hay que dedicarles tiempo. Hubo una moda que decía, tiempo de calidad, poco, pero tiempo de calidad. Pues yo digo, no, vamos a ver. Tiempo de calidad y tiempo, porque eso no vuelve atrás. Y a los hijos hay que dedicarles tiempo. Antes que estábamos hablando de los celulares, de los móviles que se dice en España, los celulares, me estaba acordando porque ¿por qué los papás les dan los celulares a los niños desde que son muy pequeños? Yo iba en el aeropuerto y vi a una mamá que llevaba a su niño en el carrito, era pequeño, y le había dado el móvil, el celular. ¿Para qué? Pero si no le viene ningún bien, si está súper demostrado que el niño, si es que el niño se desarrolla su cerebro a través de su cuerpo, moviéndose, tocando, oliendo. Es como la vista tienes que, cuando está en un celular está quieta, no se mueve. Qué bueno que lo dice. Claro. Bueno, imagínate un aeropuerto, vas por el carrito y el niño estaría mirando para todos lados. Exacto. No necesita la pantalla. Y necesita desarrollar esa vista. Entonces, el cambio de visión, arriba, abajo, ahora más cerca, ahora más lejos, la pantalla es estática. El niño duerme muchas horas. Si encima las horas que le pones la pantalla, ¿sabes por qué se lo dan los papás? Porque se portan mejor los niños. Se los quitan de en medio. Mira, para no batallar, ¿no? Claro, pero hay que razonarlo a los hijos. Los hijos lo que tú no puedes es quitarle un celular o quitarle algo, o hacer algo y no darle un razonamiento. Tú tienes que ir a la inteligencia, que Dios nos ha creado muy inteligentes. Y a mí me llegaron, bueno, yo tengo 2 niños que vinieron de la guerra de Ucrania hace 2 años y medio. Y cuando vinieron, pues ya allí les habían dado sus celulares y venían obsesionados. O sea, que llegaron, a mí me vino bien, porque me llegaron en pleno trabajo mío, sin colegio, no nos entendíamos, ellos hablaban ucraniano, yo español, y yo agobiada con un montón de trabajo, y como venían enganchados, dije, mira, que sigan. Y para mí era más fácil eso, evidentemente, hasta que empezaron el colegio, ¿no? 2 ucranianos de 9 y 10 años. Sí, pequeños. Llegaron con 6 y 8 años. Pasa que al poco cumplían 7 y 9, ¿no? Pero eran pequeños. ¿Y por qué? Porque es lo más fácil, eso es lo que hacen los papás. Entonces, cuando yo se lo quité, les decía, y les explicaba y les decía, mira,
cuando ya llevaban un tiempo conmigo, ya sin celular ni nada, ¿no? Y yo les dije, ya os entendíais. Ya nos entendíamos, porque no. Sí. Y yo les expliqué, digo, mira, vamos a ver, primero, no viene bien para, les expliqué lo del cerebro, lo de la vista, les expliqué todo. Y luego les dije, además, es lo fácil. Para que un niño no moleste, le das la pantalla y te deja tranquilo. Y ya llegó un momento, que ya llevaba ya más de un año con ellos, que la niña algo me dijo, porque claro, había niños en su clase, niñas en su clase, que tenían la pantalla pues lo que querían. Sí. Y yo les dije, mira, elige. Si tú quieres, te dedicas a la pantalla, pero yo me olvido. Porque yo dedico mi tiempo, mi cariño, mi esfuerzo en estar con vosotros, que podía hacer otras cosas. Pero yo estoy con vosotros, juego con vosotros, leo cuentos con vosotros, elige. Pero o una u otra. Claro, lo tenía clarísimo. Sí. No, pantalla no. El niño desde que descubrió, que fue cuando empezaron el colegio, ahí fue donde yo les expliqué y les quité pantallas, pero no lo tienen, o sea, para nada. Y pueden vivir sin ello. La niña tiene 11 años. No me piden pantalla. No lo necesita, es que no ven ni televisión. Es más, en fin de semana se la pongo lo que puedo, porque tienen que ver películas en ucraniano para no perder el idioma. Exacto. Es normal. Pero el resto, ellos no ven, no utilizan las pantallas, no lo necesitan. Solamente, ¿para qué es bueno las pantallas? Claro que es bueno. Es tecnología, como dice mi hermano. Sí. Pues claro que es bueno, es buenísimo. Utilízalo para cosas buenas. Por ejemplo, la niña, bueno, han hecho cantidad de manualidades, son súper creativos, él monta y desmonta coches, han hecho construcciones de casas con papeles, con los legos, los bloques estos, bueno, de todo. ¿Para qué lo han utilizado a veces el móvil? El celular, que yo se lo dejo. Porque para hacer pulsera. ¡Perfecto! Una tecnología en casa. Sí. ¡Perfecto! Para ¿Cómo es eso de hacer pulsera? Pues porque te enseñan a hacer pulseras pues con cuerdecitas. Ah, ok. Sí, ya típicos YouTube. Que te dan los pasos, ¿no? Te dan los pasos a seguir para poder crear. Y te dan para poder crear. O me han hecho también con papel, ranas de papel que saltan, y él llegó a hacer, pero yo creo que 100 y pico de ranas, y entonces hacía carreras con ellas. Pero qué maravilloso. Y hablas con ellos. Entonces, les razono tanto que tengo una anécdota muy graciosa. Román, el chico, que es gracioso, dice, estaba en el colegio, vuelve del colegio y me dice, mamá, es que una profesora está enseñando a la venganza. Digo, ¿cómo que está enseñando a la venganza? Sí, porque había un niño que le quería hablar, que hablaba todo el rato en clase, y cuando ella le quería hablar no escuchaba. Y entonces le dijo, la próxima vez, cuando tú me vayas a hablar, tampoco te voy a escuchar yo. Dice, mamá, eso es venganza. Porque yo anteriormente les había hablado de lo que era, pues eso, la venganza, el hacer las cosas por los demás. O sea, todo lo que vas hablando va a la inteligencia. Hay que ir a la inteligencia de los hijos. En el tema de la fe, igual. En el tema de la fe, igual. Tienes que razonarles. Tienes que darle el porqué. ¿Les habéis enseñado, que lo hay además muy bonito, en la ciudad de Jesús cuando él vivía? Y hay en internet que lo ves y se ve donde murió, donde está el rey, el Herodes, todo, o sea, súper clarísimo. ¿Se lo habéis enseñado a los hijos? ¿Le habéis dicho el por qué hay que creer en Dios? Pero el por qué, no solamente porque lo han vivido en casa, no, yo rezo con ellos, yo bendigo la mesa todos los días, claro que hay que bendecir la mesa, hay que rezar con ellos, pero además dale un porqué, vete a la inteligencia, porque así podrán ellos defenderla. A mí me gustaba mucho mi hermano, que una de las conferencias que daba, y se lo copié, y él ponía una imagen donde se veían un montón de palillos de dientes. No, había 3 o 4 palillos de dientes, ¿no? Y yo les preguntaba, bueno, si en unas conferencias, si vosotros os encontrarais palillos de dientes en el suelo tirados, ¿qué pensaríais? Bueno, pues que se le ha caído a alguien, ¿no? Yo lo que pensaría. Y yo les decía, bueno, y luego les ponía una imagen de, pues como un cuadradito hecho con plastilina, unidos unos con otros, así muy sencillo, y les decía, y si vierais esto, pues un niño que ha estado jugando y se lo ha olvidado. Pues sí, es lo que pensaríamos, ¿no? Y yo decía, bueno, pues les enseño la Torre Eiffel hecha con palillos de dientes, perfecta, maravillosa, y dice, bueno, ¿y esto? Y él me decía, eso ya una persona que... Yo le decía, pues no, pues eso no.
Eso es una persona, un hombre, con mucha paciencia, que todos los días metía palillos en un saco y luego hacía ¡pum! Y los tiraba. Y así un día y otro y todo el día, venga, y un día salió eso, la casualidad. Ok. Todo el mundo me miraba así como diciendo, ¿y usted qué está diciendo? Y yo, no me creéis, ¿verdad? Y entonces la gente se me queda ahí y empiezan a reírse y dice, pues no. Y digo, efectivamente. Digo, pero mucho más difícil, ¿eh? Y la gente cree que es casualidad, el universo, la célula, es mucho más difícil. La gente piensa que es de casualidad. ¿Cómo que de casualidad? Entonces, pero eso tienes que razonarlo, eso tienes que hablarlo con los hijos. Okay. El por qué. Sí, es como el tema de... eso me ocurrió a mí yo estoy en Venezuela, soy ingeniero, pero estoy en Venezuela, ¿no? Okay. Y recuerdo que trabajando con un compañero mío, aparece la hermana y me dice, tú, José María, que vas mucho a misa. Me dice, explícame, ¿cómo una señora puede dar a luz y seguir siendo virgen? ¿Y qué años tenías tú? Yo tenía 18 años. Okay. Bueno, pues la típica cosa que si no te has preparado, te quedas un poco como en shock. Sí, totalmente. Y yo no sé por qué, pero yo lo había pensado en el pasado. Y entonces le dije, hombre, ¿qué es más difícil? ¿Crear todo el universo, el sistema solar, todo el sistema terráqueo para que exista la vida? ¿O hacer que una mujer tenga un hijo y siga siendo virgen? Me miró y se dio la vuelta. Bueno, pues hoy en día, algunos movimientos anticristianos, a los católicos, están fomentando en las universidades que les vayan a decir, oye, ¿tú eres católico? Sí, soy católico. ¿Tú eres de esos que te pones de rodilla ante una galleta, le hablas y le das las gracias por las cosas buenas que te pasan? Claro, si tú no sabes contestar eso, claro, puede inclusive hasta poner en duda tu fe. Pero si sabes contestarle, al que le vas a poner en duda es el que te lo está preguntando. Exacto. Y no tanto él, que él no quiere ni ser convencido, sino a la gente que lo escucha. Porque estos movimientos muchas veces dicen que cuando hagas este tipo de preguntas no sean solitarios, sino cuando estás con más gente para ridiculizarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú sabes contestarle, entonces le dices, contestaciones muy sencillas, no le vas a empezar a sacar el catecismo de la iglesia, ni la Biblia, le dices, ¿tienes 2 o 3 horas para hablar conmigo? ¿Para explicarte? Porque no es un problema de que si la Eucaristía, no, es un problema de que si tú crees o no en la existencia de Dios. Claro, no te voy a hablar de la Eucaristía, de la galleta, te voy a hablar de la existencia de Dios. Después de la existencia de Dios, si Dios existe, ¿cómo te comunicas con Él? Si te comunicas, luego, que podría ser el tipo de religión que utilizas, ¿cuál es la verdadera? Y una vez que identificas la verdadera, pues averiguas que existe una persona que se llama Cristo y además que es Dios. Cuando aceptas que es Dios, si Dios te dice que está en una galleta, Dios es la galleta. O sea, es toda una lógica que tienes que seguir. Entonces, muchas veces estos ataques que ponen en peligro la fe de nuestros hijos son frases hechas, comerciales, que esperan que ni las contestes. Y si tú, dentro de esa formación continua de tu hijo, le consigues transmitir conceptos básicos, no solo, como decíamos antes, para proteger su fe, sino para que sea un apóstol efectivo. Decía creo que San Pablo, ¿no? Que decía dar testimonio de tu fe con argumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Es hacer de nuestros hijos apóstoles verdaderos de su fe. Exactamente. Y eso ahorita aplica en los colegios, en las universidades, donde realmente se está secularizando y se vienen esas preguntas por parte del maestro, del profesor, cuando empieza a confundir a sus alumnos. Y eso tanto en España, Estados Unidos, México, en cualquier país está sucediendo en los colegios. Mi hija estudiando arquitectura, primer año, primera semana de clases, un profesor les dice, en España, en la Universidad Politécnica de Madrid, les dice, la verdad y la mentira no existen, son instrumentos para conseguir un objetivo. O sea, algo básico. Entonces, por eso las familias son tan importantes en la educación de los hijos y tienen que saber transmitir sus valores.
Por eso hay que ayudar a los padres, por eso hay que acompañarles. Y todo debe rondar alrededor de la familia. La familia es un pilar fundamental, por eso se le ataca tantísimo. Exacto. Y nosotros tenemos que, en nuestra pequeña medida, y siempre podemos hacer cosas. A lo mejor no podemos cambiar el presidente de un país, a lo mejor no podemos cambiar la ideología actual, como decía Víctor Frank, ¿no? en su libro famoso, que decía que él cuando estaba en el campo de concentración no podía cambiar las puertas, ni sus guardas, ni los perros, pero sí podía cambiar la actitud que él tenía ante ellos. Entonces nosotros no podemos cambiar muchas veces nuestro ambiente y el criticarlo está muy bien, pero no podemos hacer nada. Pero lo que sí podemos es nosotros mismos y la gente que nos rodea. ¿Quién nos rodea? Familia. Primero la familia, luego los compañeros, luego, o sea, ahí sí podemos tener efecto. Y para poder hacerlo bien, tienes que formarte. Y para formarte, pues tienes que estudiar. Pero, ¿y si es para ayudar a tus hijos? ¿Qué no vas a hacer? Exacto. Y es donde entra la justicia. Y traigo yo una cita del compendio de la doctrina social de la Iglesia, el número 82, que dice: la doctrina social traza los caminos que hay que recorrer para edificar una sociedad reconciliada y armonizada en la justicia y en el amor, que anticipa en la historia de modo incipiente y prefigurado los nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia. ¿Qué nos puede decir del sentido de la justicia en la familia? Bueno, yo comentaba eso. Vamos a ver. La justicia es individual, no es grupal. ¿Ok? Y ahí voy a la educación de los hijos. La justicia también es educar a los hijos según sus necesidades. Cada familia es diferente, cada hijo es diferente. Educar de la misma manera a nuestros hijos es una injusticia de cara a ellos. ¿Okay? Lo mismo, y este tema es un tema que quería comentar, era en la educación de los colegios. Ahora mismo, la educación que se da en los colegios a nivel global es una aberración. Sí, totalmente. Es absolutamente absurdo que a 40 niños o a 30 niños se les meta en una clase y se les dé la misma educación a todos. Tendríamos que irnos a la Edad Media, aquella tan oscura que hacía las cosas, que a lo mejor en la Edad Media se hacían las cosas como se tenían que hacer. Cada persona se le hacía un sistema, un currículum de educación personalizado. Tenías grupos, tenías todo lo que tú quieras, pero cada niño tenía su propio, igual que en la familia. Tú a cada niño le das lo que necesita, pues a cada alumno le tienes que dar lo que necesita. El meterlos en una clase, que eso empezó con la Revolución Francesa, fueron los primeros que empezaron con todo este sistema, es que es antinatural, es injusto, no es repartir justicia, no es dar justicia en lo más básico que son los niños de cualquier sociedad. Así es. ¿No? Y con los padres igual. Entonces, por eso nosotros damos mucha importancia, o sea, lo principal nuestro son asesorías personales, porque no vale lo mismo para todos. Entonces, el asesor ayuda a cada familia a ponerse objetivos personales, porque depende de la edad de los niños, de las características, de la formación que tengan o no tengan los niños. De las circunstancias de la familia. De las circunstancias de la familia, porque hay muchísimas circunstancias. Entonces, ese asesor te ayuda a mejorar con tus hijos, a ponerte objetivos y a aprender y a saber qué es lo que tienes que hacer. No sé si era Santa Teresa Jesús, igual me equivoco, que decía ahogar el mal en abundancia de bien. Una de las cosas que hace la familia, la asesoría personalizada, es identificar en los niños qué es lo que hacen bien, cuáles son sus fortalezas y apoyarte en las fortalezas para reducir sus problemas. Pero cada niño es diferente. Entonces, cuando, como dice María Carmen, se sienta la asesora y analiza niño por niño, papel y lápiz con los padres, diciendo: a ver, Juanito, fortalezas, debilidades, planes de acción, ¿qué vamos a hacer? O sea, evidentemente esto suena muy frío, pero es en el día a día. No es que tienes que establecer un periodo del día para educar a tus hijos, no. Tú educas a tus hijos 24 horas al día. Pues es algo que va con el niño, ¿no? Mira, yo llevo más porque me gusta mucho el tema de la educación, he visto muchos cambios en las familias, pero claro, en las familias yo les doy la teoría, les enseño a ponerlo en práctica, les aconsejo cómo tienen que hacerlo, lo más detallado que puedo, y ellos lo hacen y les funciona bastante bien. La verdad es que los padres son maravillosos.
Pero además he tenido la suerte de llevar, pues llevo muchos años con niños de acogimiento, de diferentes tipos, con diferentes mochilas detrás. Y realmente es como magia. A veces a mí, los papás antes me decían, es que he hecho esto y es como magia, ha cambiado. Y yo no me lo esperaba que cambiara con esa facilidad, algo que llevo años trabajando con él. Y cuando yo lo he puesto también en práctica luego con los niños, porque yo con mis mayores ya, pues cuando me metí en todo esto, los míos eran ya muy mayores. Entonces con esto soy más consciente de lo que hago, porque claro, es que estoy constantemente asesorando a los padres. Hay que empezar cuando el niño está en el vientre de la madre, sí, hay que empezar a educarlos. Sí, pero, o sea, lo mejor es lo que él dice, es cierto, pero a mí me han llegado niños con diferentes edades. Y siempre se puede hacer. Y siempre cambia. Y de hecho a mí siempre me lo han dicho, ¿cómo han cambiado los niños? Es que son otros. De Eva, la niña, que ahora tiene 11 años, y llegó con 9 recién cumplidos, y en el colegio la tienen como muy buena niña, con ganas de aprender, está probando cuando no sabía el idioma, se esfuerza un montón. El niño, me decía el profesor, dice, mira, si todos fueran como Román, o sea, mi clase sería facilísima. Sí. y no son niños tranquilos. O sea, de hecho, cuando me llegaron, en el primer colegio que les metí, al final del colegio me decían, estábamos asustados con los niños, porque es que venían como salvajes, o sea, hiperactivos, no paraban, no hacían caso, no te miraban, salían de la clase. Estábamos un poco, digo, pero ahora, y no te queríamos decir nada por no asustarte, yo creo que me veía ya también una edad, sí. Yo creo que les daba como haciendo un esfuerzo, ¿no? Que evidentemente pues haces un esfuerzo. Y me decían, pero enhorabuena por el cambio de los niños, que no es por mí, sí, es por lo que mi papá nos enseñó a nosotros a través de eso, todo lo que organizó con las escuelas. Pero es que funciona, es que es como magia, es que merece la pena, es que es lo más importante. Y yo lo puedo decir alto y claro, porque es que llevo muchos niños de acogimiento y he visto los cambios en diferentes niños. Claro. Tengan la edad que tengan, se puede. Ella me llegó con 9. 9 no es lo ideal, evidentemente, lo ideal es lo que dice él, sí, desde que están dentro. Pero se puede trabajar con ellos y sabes cómo hacerlo. Y es maravilloso, o sea, es que es maravilloso. Y nunca se pierde el tiempo con un hijo. Cualquier cosa que tú le hagas, al final queda. E inclusive a lo mejor has hecho algo que es lo que le sirve para el día de mañana, habiendo perdido la fe, puedan volver a reengancharse. Sí. Y si no se lo hubieras dicho, tal vez no tendrían la posibilidad de hacerlo. Exactamente, es el punto y nos quedan 2-3 minutitos del programa. Cuando un hijo, cuando ya se casa, hace su propia vida, sabemos que nuestros hijos tienen algo que no le podemos quitar, que es el libre albedrío que Dios mismo se la da y que sabemos que se va a estrellar, o sea, está tomando una mala decisión. Uno puede aconsejar, claro, como padre, mijito, estás haciendo esto mal o algo. ¿Qué podemos hacer en ese momento, en esas circunstancias de la vida de nuestro hijo? Sabemos que ya cuando nuestros hijos hacen su propia vida, nuestra paternidad se vive de rodillas, ¿no? Rezar por ellos. Exacto. Pero se van a estrellar. O sea, ¿implica algo más que un buen consejo? Rezar mucho sobre todo, porque ya esa edad, o sea, ya es complicado, ya tiene su vida, sí, ya está afuera, es muy complicado. Pero evidentemente la obligación de dar nosotros nuestra opinión, por supuesto. O sea, eso siempre. Yo tengo una niña que bueno, esta vino en acogimiento muchos años en verano. Es rusa y tiene ahora 18 años. Ya tiene su vida, ya ella elige. Pero yo siempre le voy aconsejando y veo que ella hace caso. Ha habido muchas cosas que iba a hacer y cambió. Y tiene 18 años. Entonces, siempre se le debe decir... Siempre tenemos la obligación de decir nuestra opinión, de lo que pensamos, claro, pero luego respetando su libertad. Lo que no puedes es culpabilizarle, echárselo en cara. Nunca, jamás. Lo alejas de ti. Es absurdo, es que lo alejas. Al revés, siempre cerca, haga lo que haga. No, es tu hijo. Si yo fuera a decir algo, apoyando lo que dices, sería estar disponible. Pasar tiempo con ellos, estar disponible y buscar cosas que coincidáis. Porque los hijos no te hablan cuando tú quieres, te hablan cuando ellos quieren. Entonces debes estar ahí. Buen punto. Pues mire, pues quisiéramos platicar más. A mí me interesa mucho lo que es este tema de familia, de matrimonio, porque es el núcleo, ¿no? La célula
de la sociedad. Y tú tienes hijos, ¿no? Tengo hijos y nietos. Y entiendo que algunos se está casando. Sí, ya un poquito, ya mi hija, ya es mi segunda que se casa, ya andamos en los preparativos. Sí, y luego nos queda el menor de 21 años, pero sí, 3 hijos, 2 nietos. La verdad, una maravilla ser abuelo. Como decimos en México, es otro rollo. Pero sí, es una hermosura tener familia, que hasta el mismo Dios quiso tener una, ¿verdad? Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tertulias de Fe. Gracias a ti, ha sido súper agradable estar contigo. Gracias, José María, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima, que no sea la primera ni la única, sino que tenemos mucho más que platicar. Okay, gracias. Y ustedes, mis amigos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Nos vemos la próxima semana con otro programa, porque aún hay más de qué platicar. Y le recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Gracias y que Dios me lo bendiga.